Capítulo 6. Introducciones adecuadas. Solitas Tundra, Reino de Atlas, Solitas 29 de noviembre de 1969 a 1:15 horas, calendario remanente. Crow no dijo nada mientras simplemente observaba al alienígena inconsciente tendido en una camilla dentro del bullar. Los demás soldados hacían lo mismo, y no los culpaba en absoluto. Es cierto que, cuando los alienígenas llegaron, no sabía exactamente qué aspecto tendrían. Pero sí supuso que no se parecerían exactamente a un ser humano, a pesar de lo que decían las películas y los cómics. Y he aquí que el alienígena que él y los demás observaban era perfectamente humano. Un hombre de unos 30 años, si tuviera que adivinar. Esto es más que extraño, pensó Crow, encorvándose mientras juntaba sus manos frente a su cara. Esto no tiene sentido. ¿Por qué es un humano?, dijo un soldado, apretando el rifle contra el pecho. Crow no pudo evitar notar que el seguro estaba quitado y que el soldado estaba preparado para dispararle al alienígena inconsciente en cualquier momento. Tendría que vigilarlo, al igual que a los demás. Ni lo supe, respondió otro encogiéndose de hombros. ¿Quizás los dioses? ¿Aún crees en eso? Después de ver un extraterrestre que se parece exactamente a un ser humano, me inclino más por esa posibilidad. Crow supuso que había algo de verdad en eso, más de lo que el soldado sabía. Si alguien en el planeta sabía por qué los alienígenas parecían humanos, ese era Ozpin. Sobre todo si los dos hermanos estaban involucrados. Él sabía más sobre ellos que nadie. Finalmente, avistaron a Atlas. Su cabeza de toro se separó del resto del vuelo para aterrizar en un hospital. Varios médicos y enfermeras, junto con la doctora Polendina, el general Ironwood y el profesor Ozpin, esperaban. Todos miraban a la cabeza de toro. Pietro con asombro, Ozpin con curiosidad y confusión, pero el general parecía desconfiado. Tenía el ceño fruncido y los puños apretados, pero se obligó a mantener una actitud neutral mientras la cabeza de toro aterrizaba y las puertas se abrían. «Tranquilo, tranquilo», gritó Crow mientras sacaban al alienígena herido de la aeronave. El grupo de médicos lo rodeó, pero se separaron rápidamente mientras Ironwood se acercaba con calma para observarlo más de cerca. Entrecerró los ojos, estudió al hombre y asintió. «Llévenlo a la enfermería», ordenó. «Quiero guardias vigilándolo en todo momento. En cuanto pueda, quiero que lo trasladen a interrogatorio». «Sí, general», respondieron los soldados con un saludo seco, y luego se llevaron al alienígena en su silla de ruedas. El doctor Polendina miró a Ironwood y luego fue tras los hombres. Pronto, solo Crow, Ironwood y Ozpin estaban en la plataforma de aterrizaje, mirando hacia el hospital antes de que los otros dos se volvieran para mirar a Crow. Este ya sabía lo que querían preguntar y levantó las manos. «No me mires, no tengo idea de lo que está pasando», admitió Crow. «No me lo esperaba», admitió Ironwood. «Pero fuiste tú quien lo encontró, así que quiero saber qué pasó exactamente». «Mis hombres no me dieron muchos detalles». Crow respiró hondo el aire gélido y negó con la cabeza. «Lo que tus hombres te dijeron fue exactamente lo que pasó. Encontré un cuerpo enterrado en la nieve y pensé que estaba muerto. Entonces, un cyber enterrado en la nieve intentó atacarme, pero el alienígena que encontré le disparó en el ojo unas 6 veces». «¿Te salvó entonces?», preguntó Ozpin, y Crow se burló. «No diría que lo salvé. Justo cuando disparó, estaba a punto de cortarle la cabeza, pero no creo que él lo supiera. Francamente, con lo herido que estaba, me sorprende que lograra acertarle al cyber, y mucho menos a la mitad de sus disparos». «¿Estás seguro de que apuntaba al cyber?», preguntó Ironwood. Crow entrecerró los ojos y los clavó en los del general, luego asintió. «Sí, lo era. Tenlo en cuenta antes de empezar a tratarlo como a un enemigo». «No iba a hacerlo», replicó Ironwood, enderezándose y cruzando los brazos. «Pero eso tampoco significa que vaya a tratarlo como un aliado. Hasta que sepamos exactamente qué es, será tratado como un prisionero de guerra con todas las protecciones que eso conlleva. Pero lo que sí sé es que tenía razón». «¿En qué, exactamente?», preguntó Crow. Ironwood giró la cabeza hacia la luna destrozada. Ozpin y Crow, tras un instante, siguieron su mirada. Flotando sobre la luna había un pequeño punto parpadeante, y no les fue difícil determinar qué era. «Ese extraterrestre era un ser humano», comenzó Ironwood. «Sé que no lo sabremos con certeza hasta que tengamos los resultados del análisis de ADN, pero creo que ambos estarán de acuerdo. Eso significa que podemos asumir un comportamiento humano. Y lo que es más importante, ese hombre era un soldado».
Un soldado altamente entrenado, dadas sus armas, armadura y su capacidad para dar en el blanco a pesar de estar gravemente herido. Él y los demás venían de esa maldita nave, lo que me dice una cosa. Esa nave espacial es una nave de guerra. Crow y Ozpin se miraron. Por mucho que lo intentaran, no podían refutar el análisis de Iron War. Ese alienígena humano gritaba soldado con cada fibra de su ser, y era lógico asumir que la nave en la que viajaba también era operada militarmente. Parte de Crow se sintió un poco decepcionado por eso. Incluso después de que una especie rompiera los límites de su mundo natal, la violencia y la guerra aún los perseguían. Para Ozpin, la decepción era aún más profunda, pero se veía atenuada por la absoluta confusión sobre el hecho de que los alienígenas eran humanos, para empezar. Hironobu Oda sintió y se dio la vuelta. Si me disculpan. Se fue sin decir una palabra más, y pronto solo quedaron Ozpin y Crow en la plataforma de aterrizaje. El viento ártico silbaba a su alrededor mientras permanecían en silencio, entonces Crow se giró para mirar a Ozpin. Por favor, dime que sabes algo sobre esto, suplicó Crow, pero para su sorpresa, Ozpin negó con la cabeza. Desafortunadamente, no. No sé por qué esos extraterrestres son humanos, admitió Ozpin, bajando la mirada y quitándose las gafas para limpiarlas. Tiene que haber una razón, sin embargo, insistió Crow. Me dijiste que los dioses crearon a la humanidad antes de partir. Quizás volvieron a crear humanos en algún otro lugar. Es una posibilidad probable, sí, respondió Ozpin, poniéndose las gafas de nuevo y apoyando ambas manos en el mango de su bastón. Suponiendo, claro, que fuéramos los primeros. Bueno, eso no da nada de miedo, admitió Crow. No había considerado la posibilidad de que Remnant viniera tras el lugar de donde vinieran estos alienígenas. En efecto. Ozpin asintió y suspiró. ¿Qué opinas de ellos? Crow permaneció en silencio por un momento, luego dijo en voz baja. Todavía no lo sé, Oz. Pero no creo que estén aquí para hacer enemigos. Ozpin asintió, luego se dio la vuelta y caminó hacia el hospital, con Crow caminando detrás de él. El general Ironwood observó cómo le quitaban cuidadosamente la armadura al soldado alienígena. El propósito era doble. Primero, simplemente era necesario para tratar sus heridas. Solía ser difícil hacerlo cuando un paciente está cubierto de pies a cabeza con una armadura. Al mismo tiempo, también deseaba analizar la armadura, averiguar de qué estaba hecha y qué hacía. Sus equipos ya habían reunido todas las muestras posibles de los restos, de los cuerpos recuperados y de las armas desechadas. Unos cuantos bullets modificados para cargas pesadas incluso volaban en ese preciso instante para llevar los restos a Atlas. Por tensa que fuera la situación, también era una oportunidad extraordinaria. Una que tendría que ser un tonto para desaprovechar. James Ironwood era muchas cosas, pero un tonto no era una de ellas. No veía motivo alguno para no recuperar los restos del lugar del accidente. Por un lado, había aterrizado en suelo atlesiano. Podían hacer con él lo que quisieran. Si los alienígenas no lo aprobaban, Ironwood suponía que no deberían haber aterrizado allí. Además, se trataba de tecnología alienígena capaz de salir de la atmósfera, algo que ni siquiera Remnant había podido hacer a pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas. Si aprendieran a replicar lo que hacían los alienígenas, Remnant podría finalmente escapar de los confines de su mundo natal y liberarse de los Grimm de una vez por todas. Al mismo tiempo, sin embargo, no iba a profanar los restos. Sus científicos examinarían minuciosamente cada centímetro cuadrado de la tecnología alienígena que pudieran conseguir, sin duda, pero se asegurarían de dejar la mayor parte intacta posible. Sobre todo los cuerpos. Si Ironwood tenía razón, suponía que los alienígenas humanos agradecerían que se recuperaran los cuerpos de sus caídos. Una vez que le quitaron la armadura negra al soldado, Ironwood no pudo evitar estremecerse al ver su cuerpo. Oscuros moretones y heridas abiertas le cruzaban la piel como una pintura macabra, que los médicos intentaron curar de inmediato. Lo conectaron a una solución salina y le colocaron un respirador sobre la cara, esperando y rezando para que respirara el mismo aire que ellos, dado que aún no se había asfixiado a pesar de haber estado expuesto a su atmósfera durante tanto tiempo. Solo cuando sacaron la armadura y uno de los médicos cerró las persianas de la enfermería, se dio la vuelta con calma y se marchó. Ironwood siguió el carro fuera del hospital militar hasta un laboratorio cercano, donde los científicos y sus asistentes ya estaban escaneando los diversos dispositivos tecnológicos que habían recuperado. Entre ellos, el Dr. Polendina, con el Dr. Batch a su lado, era el principal.
Doctora Polendina, doctora Bats, saludó Ironwood, acercándose a ellos mientras estaban de pie junto a una mesa que contenía la armadura casi intacta con la que había llegado el soldado herido. Un casco de un juego aparte estaba junto a ella, y toda la armadura estaba dispuesta de forma humana. Dispersas por la sala había varias otras piezas de armadura, todas ellas en prueba con diversos equipos y herramientas. James, saludó el doctor Polendina, y Bats agregó un rápido general. ¿Has encontrado algo ya? Acabamos de recibir los materiales, Ironwood. No puedes esperar que te digamos exactamente cómo funcionan ahora mismo, ¿verdad? Preguntó Bats indignado. Ironwood respiró hondo, sin querer parecer impaciente, pero ahora se daba cuenta de que sí. Claro que no, insistió Ironwood, levantando la mano enguantada en un gesto apaciguador. Solo esperaba que pudieras proporcionarme un informe preliminar. Ah, eso sí podemos, respondió Pietro, sacando un pergamino y mostrando una imagen de la armadura y algunas de las armas que recuperaron. Este traje es extraordinario, en muchos sentidos. Tanto por lo que puede hacer como por su material. Curiosamente, no hay polvo en los materiales, ni en la armadura ni en las armas, pero aún lo estamos investigando. Explícate, ordenó Ironwood, y Pietro asintió mientras sostenía la placa del pecho del traje, permitiendo que se revelara el traje interior. La armadura en sí es multicapa, y cada capa refuerza la protección general. Francamente, hace que la armadura adlesiana parezca primitiva, admitió Pietro. La capa más interna está hecha de Kevlar, además de un sistema de calefacción y refrigeración. Aún no sé hasta qué punto puede llegar ese sistema, pero sin duda garantiza la comodidad del usuario en cualquier entorno. También creemos que puede presurizarse, añadió Bats. Sin duda, para operar en el vacío del espacio. Lo curioso es el recubrimiento que lo recubre. ¿Recubrimiento? Preguntó Ironwood, observando la armadura. Bats la frotó con la mano, limpiando un poco de suciedad y polvo, dejando un ligero brillo. Por alguna razón, se añadió un revestimiento refractivo óptico sobre esta armadura, tanto en la capa exterior del traje interior como en el blindaje externo de titanio y cerámica. Es altamente resistente al calor. Según las pequeñas muestras del naufragio, también lo cubre. Observen, dijo Bats mientras un técnico le entregaba un soplete. Bats lo tomó, encendió la llama y la aplicó directamente al pecho. Para sorpresa de Ironwood, el fuego se disipó, extendiéndose por toda la armadura en lugar de quemarla. ¿Por qué harían eso? Se preguntó Ironwood en voz alta, y luego centró su atención en las diversas armas dispuestas sobre mesas por la sala. Pietro y Bats lo notaron de inmediato y negaron con la cabeza. Hablaremos de ellos en un momento, insistió Bats. Francamente, encuentro esas armas bastante aburridas y poco imaginativas, pero te aseguro que solo disparan proyectiles simples. No usaban armas de energía, por si te lo preguntabas. Tarareó Ironwood y se frotó la barbilla, reflexionando sobre las implicaciones. Por un lado, saber que los alienígenas aún usaban balas era un inmenso alivio. Las balas y los proyectiles eran algo que Remnant conocía muy bien, y eso significaba que podían contrarrestarse. Pero el hecho de que un blindado de infantería usara ese revestimiento resultaba sospechoso. Una nave de desembarco destinada a entrar en órbita tenía sentido. La salida y reentrada atmosférica generaban mucho calor simplemente por la fricción, a juzgar por sus intentos fallidos de entrar en el espacio, y tener un material para disiparlo era lógico. Ponérselo a un soldado no lo era, a menos que pretendieran lanzar a esa gente desde la órbita. Eso le sonaba a suicidio, como caer de cabeza al infierno. Había otra posibilidad, una en la que no le gustaba pensar. Los soldados y los ejércitos necesitan enemigos simplemente para existir. Si usaban balas, pero sentían la necesidad de proteger a sus soldados del calor extremo, ¿contra qué enemigos luchaban? Ironwood intentó no pensar en eso, pero lo hizo de todos modos. Cuanto más lo hacía, más recordaba los agujeros derretidos en el casco de ese barco. Quizás sus enemigos sí, dijo Ironwood en voz alta, dejando caer la mano a un costado. Pietro y Bats se miraron un momento y luego asintieron al general. Es una posibilidad. De todas formas, creo que es simplemente para protegerse del calor generado durante la reentrada, declaró Pietro, y luego recogió el casco. Esto, sin embargo, es muy interesante. Todo el casco alberga un conjunto electrónico integrado. Aún no sabemos qué hace, pero parece que se alimenta del propio traje a través de esta mochila. Señaló la mochila en cuestión mientras sostenía una pistola descargada que había tomado de una mesa cercana.
La mochila funciona como una mochila blindada, con una batería integrada y propiedades magnéticas. Los imanes actúan como fundas, lo suficientemente fuertes como para sostener un arma, pero lo suficientemente débiles como para quitárselas fácilmente. ¿Ves? Pietro colocó la pistola contra el lateral de la mochila, donde se enganchó con un leve clic. Luego la levantó, gruñendo bajo el peso, antes de sacudirla. Fiel a su palabra, la pistola no se cayó. Sin embargo, tras volver a colocar la mochila sobre la mesa, Pietro simplemente se la quitó como si nada la sujetara. Ironwood comprendió de inmediato las aplicaciones de semejante tecnología y quedó impresionado. ¿Podemos hacer algo similar?, preguntó, a lo que Pietro asintió. Una vez que termine aquí, pretendo encontrar maneras de replicar lo que ellos pueden hacer. Por lo que veo, su tecnología, en muchas áreas, es sorprendentemente alcanzable, admitió Pietro. Lo que me lleva de nuevo al tema de las armas, interrumpió Bugs. Le alegrará saber, general, que en ese aspecto los hemos eclipsado por completo. Claro, sus armas son más ligeras que las nuestras, pero sus capacidades son muy limitadas. No son más que metralletas de alto calibre, pistolas, rifles antimaterial que, por alguna razón, parecían usarse como rifles de francotirador, lanzacohetes y lanzagranadas. Nada exótico en ellos. De hecho, ninguno parece tener la capacidad de cambiar de mecha. El mayor movimiento que tienen es el de sus lanzacohetes, y eso solo hace girar los cañones. No los culpo por no tener la capacidad de transformarse en mecha, argumentó Pietro. Solo la desarrollamos por los Grimm y por cómo inevitablemente se acercan a nosotros. El hecho de que no lleven armamento cuerpo a cuerpo más allá de estos sencillos cuchillos indica que o son muy hábiles en el combate cuerpo a cuerpo, o que no han tenido que luchar contra nada como los Grimm, y por eso nunca vieron la necesidad de hacerlo. Dado el estado en que los encontramos, me inclino por la segunda hipótesis, comentó Bugs, provocando que tanto Pietro como Ironwood fruncieran el ceño. La gente murió, Arthur, señaló Pietro. No quise faltarle al respeto, por supuesto, se defendió Bugs, con una expresión que delataba su mentira. Solo estoy señalando lo obvio. Sea como sea, interrumpió Ironwood antes de que los dos científicos pudieran iniciar una discusión acalorada, me temo que tu análisis, Arthur, tiene un alcance muy limitado. Estás basando las capacidades militares de toda una especie en los cadáveres de 6 individuos y las armas pequeñas que trajeron consigo. Por lo que sabemos, podrían tener armas portátiles que avergüenzan a las nuestras, armas que no trajeron consigo por alguna razón. Lo cual nos lleva a preguntarnos, aún no sabemos por qué bajaron aquí. ¿Por qué?, preguntó Arthur, sin dar señales de haber considerado siquiera el argumento de Ironwood. Ironwood respiró hondo y suspiró, negando con la cabeza. No lo sé todavía, pero si tuviera que adivinar, diría que estaban explorando, admitió. ¿Explorar qué?, preguntó Pietro. Ironwood volvió a negar con la cabeza. Eso no lo sé, y me preocupa, respondió Ironwood. Los tres guardaron silencio un momento, y entonces Ironwood sintió vibrar su pergamino. Alguien lo llamaba, y se disculpó con los dos científicos mientras salía para atender la llamada. Aquí el general Ironwood. Informe, dijo. Señor, es la nave alienígena, informó uno de sus tenientes. Nos han enviado una transmisión. Ironwood se quedó paralizado al ver cómo la situación daba un vuelco. ¿Una transmisión? ¿De qué? Lo estamos descifrando ahora, pero creemos que podría ser un paquete de primer contacto. Contiene muchas imágenes, vídeos y palabras. Enviaré al Dr. Polendina enseguida, comentó. ¿Hay alguna novedad sobre los equipos de los otros continentes? Todavía no, pero la mayoría ya están en camino. El teniente hizo una pausa y añadió. Sin embargo, hemos estado recibiendo algunos informes extraños. Aclara, ordenó Ironwood. Estamos recibiendo algunas transmisiones de aldeas aisladas en Vale, Baku e incluso Menagerie. Querían agradecer a Atlas por enviar soldados para proteger sus aldeas. Ironwood sintió un poco de orgullo al oír eso y sonrió. Dada la polémica que había sido su preparación militar en los últimos años, escuchar palabras de agradecimiento significó mucho. Bueno, eso era de esperar. Atlas siempre trabaja incansablemente para proteger a la gente de Remnant, se jactó. Lo entiendo, señor, pero el problema es que algunos de ellos venían de aldeas cerca de las cuales no teníamos fuerzas estacionadas, informó el teniente. Ahora Ironwood estaba confundido y, levantando una ceja, preguntó. ¿Por qué pensarían que era Atlas? Según los informes, vieron a soldados con armadura pesada luchar contra los Grimm mientras asaltaban sus aldeas y los alejaban.
Algunos incluso tenían lo que creían que eran especialistas atlesianos, dada su velocidad y poder. Ironuod entrecerró los ojos. Quiero que me envíen un mapa de esos informes lo antes posible. Algo no va bien. Por supuesto, señor. Le toca a usted en unos minutos, respondió el teniente. Ironuod asintió, se despidió y regresó al laboratorio. Pietro, necesito que vuelvas a la Academia Atlas, gritó Ironuod. Te alegrará saber que los extraterrestres acaban de responder a tu transmisión. Ironuod nunca pensó que vería al corpulento Pietro Polendina detener lo que estaba haciendo y huir tan rápido, y solo pudo observar con asombro cómo el científico dejaba un rastro de nieve levantada a su paso mientras corría tan rápido como podía hacia la plataforma de aterrizaje más cercana. El profesor Ozpin observaba en silencio por las ventanas mientras los médicos y enfermeras atendían al soldado alienígena herido. Estaba preocupado por su supervivencia, ya que las heridas del hombre eran graves, y al mismo tiempo muy confundido. Todos lo estaban, lo cual para Ozpin era más que comprensible. Era muy probable que los alienígenas también estuvieran confundidos sobre por qué los humanos estaban en Remnant. Y lo que era más importante, se preguntaba qué significaba esta revelación. Siempre había creído que Remnant era el hogar de la humanidad. Antes, no tenía motivos para no creerlo. Los humanos habían surgido del polvo hacía más de 100.000 años, y con el paso de los eones aprendieron a aprovechar el polvo y el aura para construir su civilización actual. Una civilización muy diferente a la que él vio nacer, un mundo sin dioses que los protegieran. Habían logrado maravillas, y Ozpin dedicaba cada instante a asegurar que su pueblo siguiera prosperando, protegiéndolo de quienes deseaban causar daño y destrucción. Pero allí estaba, sentado, contemplando a un ser humano de más allá de las estrellas. Confirmaron que el extraterrestre era, en efecto, humano. Unas pocas diferencias genéticas, probablemente derivadas de la simple deriva genética a lo largo del tiempo, pero el extraterrestre seguía siendo humano. Era desconcertante, y Ozpin había estado dándole vueltas durante las últimas horas. ¿Por qué había humanos del espacio exterior? ¿Venían de otro mundo? De ser así, ¿nacieron allí o fueron sacados de Remnant y colocados en otro lugar? Y eso planteaba la pregunta de si Remnant era siquiera su mundo natal, lo que lo horrorizaba más de lo que quería admitir. Ozpin no dejaba de pensar en los dioses que los crearon. Dos hermanos, uno de la luz y otro de la oscuridad, que inicialmente crearon a la humanidad antes de exterminarla tras una rebelión insensata. Si su memoria y sus cálculos eran correctos, la extinción previa de la humanidad y de toda otra forma de vida en Remnant, con una notable excepción, ocurrió hace 100.000 años. Los dioses abandonaron Remnant, plantando las semillas para que la vida volviera a comenzar milenios después. Quizás fueron responsables de esta segunda humanidad. Ciertamente era posible. Los dioses crearon Remnant y pusieron a los humanos allí, lo que no los excluía de hacerlo de nuevo en otro lugar. Ozpin sentía que, al menos de alguna manera, los hermanos eran responsables de esto. O crearon ambas humanidades al mismo tiempo, o una tras otra. La pregunta es, ¿qué planeta surgió primero? ¿Remnant o el mundo del que provenía este soldado alienígena? Fue entonces cuando uno de los médicos salió de la habitación, captando de inmediato la atención de Ozpin. Se levantó y caminó tranquilamente hacia él. Un fauno de piel oscura con cola de lagarto asomaba por debajo de su abrigo, golpeando suavemente el suelo con su bastón. ¿Cómo está?, preguntó Ozpin cortésmente, deteniéndose frente al doctor. Le devolvió el saludo con la cabeza al profesor y se llevó las manos a los bolsillos del abrigo. El extraterrestre va a sobrevivir, reveló. Lo tenemos bajo los efectos de analgésicos y sedantes mientras se recupera, además de una escayola para la muñeca fracturada. Tiene algunas costillas rotas, pero por suerte, nada que requiera cirugía. ¡Qué alivio!, dijo Ozpin con un suspiro. ¿Has encontrado algo interesante sobre él? El médico miró al paciente inconsciente, luego volvió a mirar a Ozpin y asintió. En general, es completamente humano, reveló. El ADN coincide casi a la perfección. Sin embargo, no es nuestro humano. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ozpin, arqueando una ceja. El doctor suspiró, se quitó las gafas y miró a Ozpin directamente a los ojos. Él no tiene aura, profesor, reveló, dejando a Ozpin un poco desconcertado. ¿Qué quieres decir con que no tiene aura? No tiene ninguna, aclaró el doctor. Pensamos que simplemente se rompió durante la pelea contra los Grimm, pero después de unas horas no se recuperó. Así que intentamos restaurarla manualmente, pero no hubo nada que recuperar.
Es decir, nunca desbloqueó su aura. Eso no es raro. La mayoría de la gente no tiene sus auras desbloqueadas, señaló Ozpin. Incluso algunos soldados y milicianos tampoco tenían sus auras desbloqueadas, pero eso no solía durar mucho. Lo sabemos, pero cuando intentamos desbloquearlo para que sanara su cuerpo, no apareció nada. En absoluto. El doctor entrecerró los ojos. Profesor, no tiene aura porque no pudo tenerla. Ni él, ni probablemente los demás soldados que murieron. Si ni siquiera sus combatientes tienen aura, creo que es seguro asumir que el resto de su gente tampoco. Los ojos de Ozpin se abrieron de par en par al absorber la información. ¿Un pueblo entero sin aura? Era casi inaudito. Claro que el uso del aura entre la gente tardó siglos en descubrirse, y siglos más en proliferar. Quizás su entorno diferente significó que nunca lo descubrieron, sugirió Ozpin. Es una posibilidad, pero también es igual de probable que simplemente no pueda porque es un extraterrestre. Quizás. Ozpin asintió y luego señaló la puerta con la cabeza. ¿Te importa si intento abrirla? Soy experto en aura, y he desbloqueado muchas a lo largo de los años. Sea mi invitado, pero prepárese para decepcionarse, respondió el médico, haciéndose a un lado y permitiendo que Ozpin entrara a la habitación. Las demás enfermeras observaron en silencio cómo Ozpin se paraba junto al hombre mientras pensaba en la mejor manera de proceder. Luego, cerró los ojos y colocó las manos suavemente sobre la frente y el pecho del hombre, concentrándose al máximo. El ritual que intentaba realizar era antiguo, y para la mayoría de la gente requería un cántico para alcanzar el nivel de concentración y enfoque necesarios. Ozpin, sin embargo, estaba lo suficientemente concentrado y tenía la experiencia suficiente como para hacerlo sin esa guía. Pronto, su cuerpo brilló de un verde oscuro mientras su aura cobraba vida, viajando desde su cuerpo hasta el soldado inconsciente. Las enfermeras observaron con asombro cómo Ozpin empujaba cada vez más profundo, intentando alcanzar el alma del hombre y extraer algo. Podía sentir algo, pero por mucho que lo intentara, no se movía, parecía escabullirse del contacto de su alma sin importar cómo se acercara. Hacía mucho, mucho tiempo que no sentía algo así. Finalmente, la tensión en su propio cuerpo se volvió excesiva, y por eso se detuvo. Respiró con dificultad por unos instantes, luego se recompuso y retrocedió un paso. Te dije que no funcionaría. Ni siquiera la tecnología atlesiana podría lograrlo, afirmó el médico. No, no lo hizo, pero sentí algo, señaló Ozpin. Este hombre sí tiene alma, lo que significa que, en teoría, puede tener aura. Entonces, ¿por qué no podemos mencionarlo? Es humano, y nuestras auras se activan constantemente. ¿Por qué la suya no? Preguntó el doctor. Lamentablemente, no tengo la respuesta ahora mismo, admitió Ozpin. Si tuviera que adivinar, es posible que las ligeras diferencias genéticas se hayan ampliado hasta el punto de que técnicamente son una especie humana distinta. ¿Como una subespecie? Preguntó el doctor, y Ozpin asintió. Precisamente, como la diferencia entre humanos y faunos. He incursionado en el estudio de culturas antiguas ocasionalmente, y hay evidencia que respalda que cuando el uso del aura se volvió común entre los humanos, era más difícil que las auras de los faunos se activaran. El aura tardó siglos en cruzar entre nuestros pueblos. Este podría ser el mismo escenario, solo que, amplificado. Ozpin frunció los labios y miró al soldado. Claro, si eres una persona más religiosa, existen leyendas que explican el origen de aura. Según muchas, aura no fue un regalo para la humanidad hasta que comimos del fruto de los dioses. Quizás su pueblo nunca comió ese fruto. Creeré en la hipótesis de la subespecie, concluyó secamente el médico, y Ozpin se encogió de hombros. Es totalmente justo, comentó Ozpin, y entonces su pergamino vibró. Lo levantó y vio un mensaje del general Ironwood, que leyó y volvió a guardar el dispositivo en el bolsillo. Si me disculpan, necesito hablar con el general. El médico y las enfermeras asintieron, y luego Ozpin se dio la vuelta con calma y se marchó. Tras recorrer los pasillos del hospital, llegó a una de las muchas plataformas de aterrizaje conectadas a él, donde lo esperaba un vehículo de combate. Ozpin saludó con un gesto rápido y cortés al piloto que lo esperaba al subir, y el vehículo se elevó y voló hacia la Academia Atlas. Sin que nadie le indicara a dónde ir, Ozpin se bajó del vehículo una vez que aterrizó y se dirigió a la oficina de Ironwood. General, saludó Ozpin al entrar. Crow, Leonardo, Glinda y Pietro también estaban allí, de pie alrededor de una holomesa en el centro de la sala. Profesor Ozpin. Bien, ya está aquí.
Ahora podemos proceder, declaró Ironwood, levantándose de su asiento y cruzando los brazos. Como todos saben, hace unas horas la nave de guerra alienígena envió una transmisión a todo el planeta. Cada reino recibió exactamente el mismo mensaje, que contenía una serie de imágenes, vídeos y audio. Pietro. Por supuesto, James, dijo Pietro, presionando un botón en su pergamino. La holomesa cobró vida y aparecieron una serie de fotografías y vídeos. Entre ellos, vieron a un hombre de cabello canoso y piel ligeramente arrugada de pie en la proa del puente de mando, con un elegante uniforme militar que no desentonaría en Atlas. Creemos que este hombre, a quien hemos designado como capitán, es el líder de estos extraterrestres humanos, explicó Pietro. James tenía razón, y ahora está meridianamente claro que se trata de un buque de guerra militar. ¿Revelaron algo destacable?, preguntó Leonardo. ¿Podemos siquiera entenderlos? Ahora mismo, no. Desafortunadamente, informó Pietro con pesar al director mistraliano. A pesar de que ambos somos humanos, nuestros idiomas son completamente diferentes. Sin embargo, intentaron enviarnos transmisiones de código binario, que mi equipo está trabajando en traducir por completo. ¿Binario, no son los unos y los ceros que usan las computadoras?, preguntó Crow, sin mucha experiencia en programación. Cuando Pietro asintió, Crow continuó. ¿De qué servirá eso si ni siquiera tenemos el mismo lenguaje? Esos dos numéritos pueden significar algo completamente distinto para ambos. Por eso nos estamos tomando nuestro tiempo. De hecho, esperábamos que, una vez que el soldado que recuperamos despertara, pudiéramos trabajar en una traducción real. Hablando de eso, los médicos creen que sobrevivirá, reveló Ozpin, pero no tiene la capacidad de usar aura en absoluto. Intenté activarla, pero no cambió nada. ¿Quieres decir que esos soldados bajaron aquí y lucharon contra Grimm sin aura?, preguntó Glinda con dulzura. Cuando Ozpin asintió, su mirada se suavizó. Es un milagro que hayan sobrevivido tanto. En efecto. Eso dice mucho de lo bien entrenados que estaban, comentó Ironwood con un dejo de respeto en la voz hacia sus compañeros guerreros. Lo que me lleva al siguiente punto. Se enviaron equipos de cazadores para rastrear a los exploradores una vez que aterrizaron, y desafortunadamente ninguno de los equipos pudo llegar antes de la partida del alienígena. Sin embargo, hemos encontrado evidencia de que todos entraron en conflicto con los Grimm. Se abrieron varias fotos que mostraban diversos lugares de Remnant. Crow reconoció muchas de ellas. El lago Matsu en Anima, un oasis en Bakuo y las gélidas montañas de Solitas, entre otras. ¿Qué pasó en el lago Matsu?, preguntó Leonardo, horrorizado por la devastación causada a sus famosas islas flotantes. Creemos que el equipo encontró un nido de Lancer oculto entre las islas y detonó algunos depósitos de polvo locales para escapar, respondió Ironwood. Sin embargo, la destrucción del entorno natural no es el problema. El problema es que no pasaron completamente desapercibidos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Glinda. En las últimas horas, Atlas ha recibido varios informes de todo el planeta agradeciéndonos el envío de soldados a defender aldeas aisladas, explicó Ironwood. Crow quiso poner los ojos en blanco ante el descarado golpeteo, pero guardó silencio y permitió que Ironwood continuara. El problema es que muchos de esos informes provenían de aldeas cerca de las que no teníamos tropas. Casualmente, esas aldeas estaban cerca de los lugares de aterrizaje aproximados de los alienígenas. Eso captó la atención de todos, y observaron la proyección holográfica mientras se mostraba un mapa de Remnant. Al principio, estaba en blanco, mostrando solo las fronteras de los reinos. Luego se añadió una capa superior, mostrando los lugares de aterrizaje de las naves de desembarco con grandes puntos rojos. Finalmente, se añadió una tercera capa, mostrando varias aldeas con puntos amarillos que se encontraban a menos de 30 kilómetros de los lugares de aterrizaje. Una de esas ubicaciones era un pueblo pesquero en la costa sur de Solitas, justo al lado del lugar del accidente que descubrieron. Para Ozpin era obvio el significado de la correlación, y dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y sonrió. Intervinieron, comentó Ozpin sin aliento. Vieron que los Grimm atacaban las aldeas e intentaron salvarlas, arriesgándose para ello. Eso dije. Exclamó Pietro con vehemencia. Estos extraterrestres no son nuestros enemigos, y sus acciones lo demuestran. Por favor, dígame, ¿vio eso, general?, preguntó Glinda. Lentamente, la atención de todos se dirigió a Ironwood, quien, tras un momento de silencio, asintió. Sí, admitió. Estos soldados no tenían por qué intervenir, pero lo hicieron.
Sigo sin confiar en ellos, no del todo, pero ya no creo que representen una amenaza inmediata. ¡Qué alivio!, comentó Crow, recostándose contra la pared. ¿Y ahora qué? Ahora estamos trabajando en una traducción, respondió Pietro. Si logramos comunicarnos, por fin podremos superar todo esto. Si me lo permite, cuando el soldado despierte, me gustaría trabajar con él, se ofreció Ozpin. Ver un rostro de civil podría hacerlo sentir más tranquilo que aparentar ser un prisionero militar. Ironuood lo pensó un momento y asintió. Lo permitiré, pero quiero que mis hombres estén cerca en todo momento. Por si acaso. Ozpin negó con la cabeza. Puedo defenderme perfectamente de un soldado desarmado, herido y sin aura, general. A menos que piense que soy incapaz. No intentaba. Ironuood intentó corregirse apresuradamente, pero se detuvo y suspiró. Bien, entiendo lo que quieres decir. Ozpin se rió entre dientes. Está bien. Me alegro de que finalmente tengamos una solución. Hospital Militar de Altas, Reino de Atlas, Solitas 30 de noviembre de 1969 a 11:01 horas, calendario remanente. Al darse cuenta de que los extraterrestres no eran sus enemigos, Ozpin por fin durmió bien la noche anterior. Sentía como si años de estrés se hubieran liberado de él, aunque solo habían pasado unos días. Suponía que el primer contacto con extraterrestres, incluso con humanos, tenía ese efecto. Los diversos medios de comunicación internacionales ya estaban analizando minuciosamente cada centímetro del paquete de primer contacto que enviaron los extraterrestres, el cual él repasó distraídamente mientras saboreaba una taza de chocolate caliente. Entre la infinidad de temas que se discutían, su abundante naturaleza humana y su aparente militarización eran los más frecuentes, junto con sus ya conocidas intervenciones contra los ataques de los Grimm. La gente estaba confundida sobre por qué estos extraterrestres eran humanos y preocupada por la posibilidad de que formaran parte de un régimen totalitario que buscaba absorberlos por la fuerza en sus filas. Ozpin tuvo que admitir que esa posibilidad se le había pasado por la cabeza, pero le gustaba pensar que sus primos, como él suponía que eran, habían superado esa etapa. ¿Por qué tengo la sensación de que Atlas y estos tipos, sean quienes sean, se llevarán tan bien? Preguntó Crow, caminando junto a su mentor y también con Glinda. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó Glinda secamente, con la mirada fija en el pergamino que tenía en las manos. No lo sé. Llámalo corazonada, respondió Crow con un encogimiento de hombros indiferente. Suponiendo que no empiecen a dispararse primero. Eso probablemente no sucederá. Llámame pesimista entonces. Aún así, hay algo en ellos que me molesta, admitió Crow. Su comportamiento con nosotros no tenía sentido, como si primero asumieran que éramos enemigos y luego decidieran lo contrario. ¿Por qué? Ozpin no tenía respuesta y se encogió de hombros tras tomar otro sorbo. Supongo que, cuando el soldado que recuperamos despierte, tendremos la respuesta a esa pregunta. ¿Sabes, Oz? Una parte de mí espera que no, declaró Crow con el ceño ligeramente fruncido. Si tienen enemigos propios, y mi instinto me dice que sí, no deberíamos participar a menos que no tengamos otra opción. Incluso entonces, solo cuando tengamos el panorama completo. Ozpin se detuvo y se giró para mirar a su agente principal a los ojos. Crow, te aseguro que lo último que permitiré es que Remnant se vea arrastrado a una guerra en la que no tenemos por qué estar. En todo caso, prefiero evitar el conflicto por completo. Ojalá eso no pase, dijo Glinda, levantando la vista del pergamino hacia sus colegas. Aún así, cuanto antes descubramos qué hay ahí fuera, mejor. Odio esto, no saber qué está pasando. Me hace sentir impotente. Ozpin asintió con compasión y dijo, lo entiendo perfectamente, Glinda. De todas formas, no deberíamos centrarnos solo en lo negativo. Esta es una ocasión trascendental y no deberíamos desperdiciarla por miedo. Crow y Glinda asintieron, y luego continuaron caminando por los pasillos de la Academia Atlas. La atmósfera tensa que había plagado Remnant desde la llegada de los extraterrestres aún se sentía, pero al mismo tiempo era notablemente menor. Sin embargo, los estudiantes seguían en sus habitaciones, y algunas patrullas de soldados armados los recibieron al pasar. Finalmente, se encontraron en un patio abierto de la Academia Atlas, desde el cual se podía contemplar el resto de la ciudad. A pesar del gélido aire en el que se encontraban, los tres tuvieron que admitir que la vista era espectacular. Podían ver kilómetros a su alrededor, desde las bulliciosas calles de Mantle hasta la gélida tundra de Solitas, justo al otro lado de las murallas. ¡Qué curioso!
La última vez que miré hacia allá, me pareció enorme, reflexionó Ozpin. Ahora me parece tan pequeño. Sí, así es. ¿Verdad? Murmuró Crow, y Glinda asintió en silencio. Todos se quedaron allí un buen rato, pensando en silencio qué sucedería después. Era casi imposible adivinarlo. Había tantas posibilidades. El primer contacto traería riquezas incalculables, paz y prosperidad, o hundiría al mundo en una oscuridad y muerte insondables. Ozpin no lo sabía, y eso lo asustaba más que nada. Entonces, él y los demás oyeron que una puerta se abría tras ellos. Se dieron la vuelta y vieron a un soldado atlesiano, que se detuvo ante el profesor Ozpin y asintió con la cabeza. «Profesor, se solicita su presencia en el hospital», declaró el soldado. «¿Puedo preguntar por qué?», preguntó Ozpin, oyendo ya el rugido de los motores de un barco que descendía hacia ellos. El extraterrestre herido se despertó, profesor, y me dijeron que estaba listo para interrogarlo, respondió el soldado. Ah, ya veo. Aunque yo no lo llamaría interrogatorio. Quizás diálogo o conversación sería un término más adecuado. Puedes llamarlo como quieras. Solo soy un soldado raso, bromeó el soldado con una leve sonrisa. Ozpin rió entre dientes, divertido, y luego él y sus colegas subieron al camión y se sentaron mientras volaba hacia el hospital. Cuando llegaron, el doctor Polendina los esperaba, indiferente a las ráfagas de viento de los motores del camión que le alborotaban el pelo y el abrigo. «Profesores, por aquí, por favor», gritó Pietro al desembarcar. Siguieron al corpulento doctor sin hacer ruido, deseosos de escapar del frío lo antes posible. «¿Cuál es la situación?», preguntó Crow, pasando junto a equipos de personal atlesiano en los pasillos del hospital. «El soldado se despertó hace unos 30 minutos», explicó Pietro. «Mientras esperábamos a que llegaras, algunos miembros de mi equipo intentaron comunicarse con él. Ha demostrado ser poco cooperativo». ¿Poco cooperativo? ¿Cómo?», preguntó Glinda justo al entrar al pasillo exterior de la habitación donde se alojaba el soldado. Equipos de científicos, junto con el general Ironwood, observaban el interior. En lugar de responder, Pietro simplemente señaló con el brazo hacia la ventana unidireccional, donde el Dr. Batch intentaba, sin éxito, hablar con el extraterrestre. «Una vez más, me llamo Dr. Batch», declaró Batch lentamente, sin disimular su enfado mientras una serie de imágenes se proyectaban en la pared tras él. «Están en el reino de Atlas. No queremos hacerles daño. Graves, Ethan. Sargento. 90.515, 941, 52, respondió el extraterrestre con frialdad, en una lengua extraña, mientras su mirada acerada se clavaba en Batch. «¡Ay!», gruñó Batch, apretando los puños y los dientes antes de pasarse las manos por el pelo. Ozpin arqueó una ceja y luego miró de reojo a Pietro, quien se encogió de hombros. «Así es», respondió finalmente Pietro. «Cada afirmación y cada pregunta responden exactamente a la misma pregunta. No tenemos ni idea de qué significa, y no ha dado señales de ceder pronto». «Ya veo», dijo Ozpin volviéndose hacia la escena. «¿Puedes decir algo más?», preguntó Batch. Casi como si respondiera, el extraterrestre repitió lo que dijo. «Graves, Ethan. Sargento. 90.515, 941, 52, Ozpin frunció los labios, pensativo, y entonces oyó la risa de Ironwood. Miraron al general, exigiendo en silencio una explicación, y con una leve sonrisa, Ironwood dirigió su atención hacia ellos. «Acabo de darme cuenta», reveló. Repite su nombre una y otra vez como táctica anti-interrogatorio. Cree que lo están interrogando y reacciona en consecuencia. «Bueno, cuando tienes a un imbécil de primera como el Dr. Batch ahí», señaló Crow mientras Batch parecía listo para comenzar a gritarle el hombre, «no puedo decir que lo culpo». «Arthur puede ser difícil de tratar, lo admito», respondió Pietro, frunciendo el ceño levemente, «pero no era solo él. Yo también intenté hablar con él y obtuve el mismo resultado». Tarareó Ozpin para sí mismo. Al parecer, esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Entonces tuvo una idea. Miró a Pietro Polendina y preguntó, «¿Hay alguna cocina cerca?». «Sí, sí. Al final del pasillo, a la izquierda», respondió Pietro, un poco confundido sobre a dónde iba Ozpin. «Perfecto. Crow, necesito que vayas a la tienda a comprarme algunas cosas», pidió Ozpin, ya caminando hacia la cocina. Sin siquiera quejarse, Crow obedeció mientras salía del hospital y volvía al aire ártico. Al mismo tiempo, Ozpin le envió una lista al veterano cazador mientras este preparaba la cocina.
Unos minutos después, Crow regresó ligeramente cubierto de nieve, con bolsas de diversos ingredientes y comida que Ozpin aceptó agradecido. Mientras tanto, Butch se acercaba cada vez más a su límite. El soldado alienígena demostraba ser completamente testarudo, poco cooperativo y un incordio. En otras palabras, un soldado perfecto. Butch notaba que Ironwood estaba cada vez más impresionado con el paso del tiempo, lo que solo aumentaba su furia. Su compostura empeoraba a cada segundo, y ahora caminaba de un lado a otro frente al soldado. ¿Crees que es gracioso perder el tiempo?, preguntó Butch. Graves, Ethan. Sargento. 90515-941-52, EC. Claro que lo dices. Grandes éxitos, aquí, dijo Babs con voz monótona, dejando escapar un suspiro de fastidio. Vislumbró una leve sonrisa en el rostro magullado del alienígena, que desapareció enseguida, y Babs sintió un tic en el ojo de ira. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada más, el intercomunicador de la habitación cobró vida. Dr. Babs, deje que el profesor Ozpin se encargue de aquí, ordenó el general Ironwood. Babs, encantado de hacerlo, salió de la habitación a toda prisa y pasó rozando al profesor Ozpin, sin importarle siquiera lo que el director sostenía en sus manos. Ozpin echó un vistazo rápido a Babs, que se marchaba, y entró al cerrarse la puerta tras él. En sus manos, para sorpresa de Ironwood y los demás, llevaba un plato de galletas de chocolate calientes y un vaso de leche en la otra. Colocó la comida y la bebida en una mesa y la acercó con cuidado al soldado alienígena, sentándose frente a él. Debes tener hambre, dijo Ozpin, apoyando su bastón en el suelo y apoyándolo contra su pierna. Admito que no es la comida más saludable para un paciente herido, pero espero que la disfrutes de todas formas. Por favor, come un poco. El soldado lo miró por un momento, luego miró fijamente a Ozpin y dijo: Graves, Ethan. Sargento. 90515-941-52, EC. Sí, ya me lo imaginaba, respondió Ozpin, sin rechistar. Luego señaló el plato de galletas, luego se señaló a sí mismo y preguntó: ¿Puedo? El soldado no dijo nada, permaneciendo tan estoico como le era humanamente posible. Ozpin simplemente se encogió de hombros e interpretó el silencio como un sí, luego tomó una galleta del montón y le dio un pequeño mordisco. Tarareó suavemente con satisfacción, dejando que el delicioso sabor se deslizara por su lengua. Debo admitir que siempre me ha gustado el chocolate. Espero que tu gente tenga algo parecido. Un mundo sin chocolate suena bastante aburrido, si quieres saber mi opinión. Graves, Ethan. Sargento. 90515-941-52, EC. Sí, claro. Supongo que ese es tu nombre, ¿no? Disculpa por no entenderte, dijo Ozpin con una sonrisa de disculpa. A pesar de que ambos somos humanos, nuestros idiomas son completamente diferentes. Dime, ¿tu gente tiene un solo idioma o tienes muchos? Graves, Ethan. Sargento. 90515-941-52, EC. Ah, ya veo. Ozpin asintió como si hubiera adquirido una profunda comprensión de la misma respuesta. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la colocó sobre la mesa frente a él. Tengo algo para ti, reveló Ozpin, dando golpecitos con la mano sobre la pequeña caja. Recuperamos todo lo que pudimos del lugar del accidente. Lamento decir que fuiste el único que sobrevivió. Seguramente perdiste a algunos amigos allí, y te doy mi más sentido pésame. Graves, Ethan. Sargento. 90515, empezó el soldado, pero se interrumpió al ver que Ozpin abría la caja, revelando pequeñas etiquetas metálicas sujetas a cadenas. El soldado las observó en silencio y luego miró a Ozpin con aire interrogativo. No sé cómo los llaman en tu gente, empezó Ozpin con suavidad, pero aquí, en Remnant, los llamamos placas de identificación. Medallones para identificar a los soldados caídos. Recuperamos todos los que pudimos, pero me temo que algunos se perdieron por completo. El soldado recogió con cuidado una de las placas de identificación, sujetándola por una cadena mientras leía la inscripción grabada. Ozpin continuó diciendo: estabas en una situación desesperada cuando te encontramos. Al borde de la muerte, la verdad. Estuviste al borde de la muerte por un tiempo, debo admitirlo, pero saliste adelante. Una parte de mí se pregunta si fue por nosotros o, en cambio, por ti. El soldado alienígena miró a Ozpin interrogativamente, y el profesor vio su oportunidad y la aprovechó. Ninguno de los dos es enemigo. Si acaso, debería agradecerte.
Mostró una imagen de la aldea que creía que el soldado protegía activamente, y a juzgar por la mirada cómplice que le dirigió, Ozpin tenía razón. Añadió. Esta aldea habría sido invadida por los Grimm, esas criaturas que te atacaron. Cientos habrían muerto antes de que llegaran los refuerzos, pero tú y tus hombres lograron contenerlos y salvarla. Tienes nuestra gratitud, y creo que hay mucho que podemos ofrecernos mutuamente. Así que, por favor, podemos tener una conversación honesta. El soldado volvió a mirar a Ozpin. Un silencio se hizo entre ellos, tan eterno. Los minutos se convirtieron en horas, y a Ozpin le preocupaba haber ido demasiado lejos y demasiado rápido. Finalmente, sin embargo, el soldado tragó saliva y se inclinó ligeramente hacia adelante. Me imagino que quieres hablar. Bien, tienes mi atención, dijo usando palabras extrañas, completamente distintas a las que había dicho antes. Ozpin se tomó un momento para registrar la diferencia entre las frases, y luego, cuando su invitado se acercó al plato de galletas, sonrió y asintió.